Gracias a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión más del podcast de HSI. Hoy con uno de los proyectos deportivos en Honduras más influyentes que mayor escuela ha dado y también de los más reconocidos acá en Honduras. Así que desde ya le damos la bienvenida y es un honor tenerlo aquí a Mauricio Caguas. No, es un gusto. Bienvenidos a Todo Deportes. Qué bueno tenerlos acá en Tegucigalpa. Sí, que bueno, gracias a Mauricio por la bienvenida. Y Mauricio, hoy vamos a, como ya está el tema de los podcasts, un poquito natural, vamos a conversar de lo que nos apasiona, el fútbol y de otras cosas que tal vez usted nos pueda contar un poquito más a nosotros. Primero que todo, que quisiera avanzar o empezar, ¿cómo inició ese sueñño de Mauricio Caguas de decir a mí me gustan los deportes? Porque entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que no empezó estudiando deporte, estudiando para ser periodista. No. Bueno, yo creo que comienza como nos pasa a todos. El primer sueño es ser jugador de fútbol. Y cuando no puedes llegar a ser jugador de fútbol, la alternativa es ser periodista deportivo. Pero en la época nuestra era mucho más limitado, eran muy pocos medios, apenas habían 2 o 3 canales, creo. Y solo se podía estudiar periodismo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional. Y nada, no fue eso lo que estudié. Había mucha convulsión política en la Autónoma, entonces había derecha y había izquierda, que todavía hay, ¿verdad? Muy marcada, pero en ese entonces elegí una facultad que no me propusiera retos en el aspecto político, porque a mí no me gustaba la política. Entonces digo, bueno, la facultad de periodismo era muy intensa políticamente hablando. Entonces ahí fue la decisión. Hice un semestre de ingeniería, no me gustó, y empecé a estudiar química y farmacia, y sí me gustó, y ahí me quedé y concluí mis estudios en la Universidad Nacional. ¿Cuándo se dio su entrada a los medios de deporte? Era muy complicado entrar. Yo creo que sigue siendo complicado entrar, pero ahora hay más facilidades, ¿no? Con temas del internet. Pero en ese momento, un joven que le gustaba esto y que había pocas opciones que hacerlo, ¿cómo logró entrar? No, pidiendo, tocando la puerta y pidiendo la oportunidad. Te van a decir que no 10 veces hasta que te dicen que sí. Yo había estado tocando la puerta desde antes mientras era estudiante. Quizá no con el convencimiento que tuve que haberlo hecho, pero en una oportunidad me tocó ir a Abriendo Brecha, que en ese entonces se emitía desde Televicentro, para presentar un proyecto que teníamos en la Facultad de Química y Farmacia. Yo ya estaba terminando la carrera, estaba en mi último semestre, y aproveché para ir a saludar a Salvador, que ya lo conocía. Y venía el Mundial del 90 y le dije, mira, por cierto, ya terminó clases. Si te puedo ayudar en algo, porque voy a tener 1 mes y medio, 2 meses libres, avísame y vengo aquí. Y Salvador, eso fue lo que hizo. Estuve en producción del programa Resumen del Mundial de Italia 90 y nada. Después me fui a San Pedro Sula, ya empecé en las transmisiones de Liga Nacional, ya después me vine a Tegucigalpa y ya me quedé en este trabajo. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Usted dice, le tocó ese mundial, arrancó fuerte, porque un mundial es algo importante, ¿no? Bonita, porque me gustaba la producción. En mis ideas de llegar a trabajar en tele no solo era estar en cámara, sino que crear cosas, crear notas, armar musicales, mezclar música con información. Y me gustó, fue una bonita experiencia realmente. Fue 1 mes y medio muy bonito en esa parte. Después ya vino la parte de ser más un comentarista, narrador que un productor. ¿Recuerda usted, me imagino que lo recordaron con mucho cariño, el primer partido que logró narrar Mauricio Caguas? El primer partido, mira, si no ando mal, y fue con el doctor Daniel Dávila Nolasco, siempre recuerdo porque él me dio la oportunidad de narrar unos minutos. Ya comentaba otros partidos, pero eran participaciones eran pocas. Y él ese día llegó y me dijo, te vamos a dar 15 minutos en cada tiempo. Era un Olimpia Maratón en San Pedro Sula. Y ahí empezó todo. Lo que a mí me gustaba era narrar, más que comentar en ese tiempo. Hoy disfruto tanto lo uno como lo otro. Y ahí comenzó. Tuve esos 15 minutos en cada tiempo. Le gustó a la gente aquí en el canal y ya me quedé narrando partidos en San Pedro Sula antes de venirme definitivamente a Tegucigalpa. El tema de la narración, después narró muchos clásicos, muchos eventos deportivos. ¿Cuál ha sido, recuerda usted, el partido más importante que ha narrado Mauricio Caguas? Bueno, no hay duda que lo más importante fueron las finales. En el tramo de entre 2004, que llegamos a Canal 11, hasta 2009, que tocaron ahí, bueno, y todavía después tocaron algunas finales.
esas finales definitivamente fueron no hay comparación, porque implicó todo, ya como parte del 11 implicaba estar en producción, en varias cosas, y fue una experiencia realmente espectacular. Y fue una década muy buena. De hecho, fue la última buena década que tuvo el fútbol de primera división, antes de que experimentara la caída y que ahora está intentando levantar. Bueno, esa primera década del siglo XXI fue la última buena década, pero buenísima. Una competencia feroz. Tenías a Motagua, Real España, Maratón, Olimpia. Estadios llenos también. Estadios llenos. Entonces, de verdad que se disfrutaba mucho. Mauricio, así como en este caso, que me ponga en primera persona yo, que estoy entrando a este mundo, habrá muchas personas que quieren estudiar y se sienten apasionados, se preguntarán, habiendo no estudiado periodismo, ¿cómo Mauricio aprendió a poder modular la voz? ¿Cómo entendió en qué momento tenía que saber, hasta respirar, hay que saber durante los partidos? ¿Cómo fue aprendiendo esto usted? Te van enseñando. Yo recuerdo que en mis primeras participaciones en Canal 5, en las transmisiones de Liga, y me tocaba comentar, me llamaba Gladys Zelaya, que le mando un saludo, realmente una gran productora de la televisión hondureña. Y ella vino y me dijo, mira, estás repitiendo mucho esto, eso es una muleta y tenés que... Entonces, ¿cómo lo corrijo? Tenés que concentrarte, recordar la palabra y empezar a buscar alternativas. Y así, después yo miraba cómo hacían los demás, porque la narración del gol es diferente. Digamos, Salvador no te narra un gol sostenido, entonces él es distinto. Kilbert te narraba un gol, pero tampoco no era largo, sino que te lo bajaba con en gol, gol, gol. Entonces se respira diferente. Entonces cada uno era distinto. Y después la recomendación era, si tu gol es largo, antes de gritarlo, jala aire y después soltarlo. Y aprender a hablar con la boca del estómago, como se dice popularmente, y no desde la garganta, porque no vas a aguantar un partido. Y así vas aprendiendo. Al principio lo haces más o menos y después vas mejorando. Yo me escucho en esos años, bueno, los estilos eran distintos también, y honestamente me aburro. Todos los que narrábamos en esa época, que seguimos narrando, nos escuchamos, pero ¿cómo es posible que fuera tan bajo? Y así era. Porque en ese tiempo no era levantarlo tanto. Ni Salvador, que era el que más lo levantaba tanto como ahora. Pero eran épocas, eran cuestiones distintas. Hay que inyectarle como más emoción ahora, pareciera. Poco a poco se fue entendiendo que el fútbol es un deporte y al final es un entretenimiento. Entonces no tenés que ser una persona rígida en un partido. Claro, tampoco es que tenés que ser un comediante en los 90 minutos, pero tenés que soltar algo ahí. Y la narración tiene que tener picos, no puede ser una línea continua porque se vuelve monótono, tiene que tener picos, es deporte, es emotividad. Y también tenés que saber cómo hacer emotivo un partido que está aburrido. Es lo más complicado. Hay varios partidos, hay formas, hay técnicas, le buscas la vuelta para mantener al televidente enganchado. Más adelante vamos a tocar el tema, vamos a tocar un poquito más el tema de la televisión y de todo deporte. Sí. Pero usted mencionaba algo muy importante, es el pico del fútbol hondureño, que usted mencionaba que la primera década del siglo XXI fue la última buena y ahorita está retomando. ¿Por qué cree que se estancó? Es que a veces uno usa eso y suena grosero, pero no la última buena, voy a corregir ahí, sino la más reciente que fue buena, porque yo creo que el fútbol hondureño va a reencontrarse con esos momentos. Me gustaría conocer su opinión, por qué cree que estancó y por qué cree que va subiendo otra vez. Yo creo que se estanca porque, y todo fue un proceso poco a poco, porque en nuestro afán por volver a la Copa del Mundo, empezamos a sacrificar el torneo de liga para volver a la Copa del Mundo. Entonces Honduras volvió a la Copa del Mundo, 2010. Pero después seguimos sacrificando la liga. ¿A qué llamo yo con sacrificar la liga? Es sacrificar el torneo. Empezaste a piñar calendarios, empezaste a meterle microciclos, porque es que hay que preparar a la selección. Y se empezó a poner, y ahí estuvo el error, se puso a la selección nacional por encima del torneo de liga. Y ese fue el peor error que se pudo cometer. Vos tenés que ponerlo en el mismo nivel. No podés ponerlo por encima, ni a la liga ni a la selección. Las dos cosas se necesitan mutuamente. Solo ponete a pensar. Honduras estuvo más de 30 años sin ir a una Copa del Mundo. Sufrimos eliminaciones traumáticas. Yo creo que ni habías nacido. Eliminaciones traumáticas. O sea, eliminaciones como ir a Canadá, nos mandaron a una isla piruja a saber a dónde, y Canadá nos terminó ganando a pura mesa.
y nos eliminó del Mundial del 86, todavía con una selección de buen nivel que venía del 82. Después el 90 nos elimina Trinidad y Tobago y nos eliminó en la primera ronda. Sí. Honduras solo jugó 2 partidos esa eliminatoria. Nos sacó Trinidad y Tobago. Nos mandaron a jugar a un campo de cricket el partido de ida, sin iluminación, con el uniforme casi del mismo color del de Honduras, y cuando se empezó a hacer de noche no se sabía qué estaba pasando, ¿ok? Entonces, es a ese tipo de eliminaciones, te digo. Y aún así, con esa racha de eliminaciones, llegó la de 2002, que fue otra traumática porque había una buena selección. El torneo de liga era un éxito rotundo. ¿Qué significaba eso? Que la selección podía fracasar, pero eso no iba a afectar tu torneo de liga si lo cuidabas. Pero lo empezamos a descuidar en beneficio de la selección y nos llevamos de encuentro nuestro torneo. Ese fue uno de los motivos. En realidad hay una colección de varios motivos, pero creo que ese fue muy importante. El directivo de primera división se dejó envolver con la idea de que primero la selección y después el torneo de primera. Y allí se comenzó a debilitar el piso y la estructura que tanto costó. La Liga de Honduras durante mucho tiempo fue la envidia de la región centroamericana. Era la envidia. Estadios llenos, todos nos envidiaban. Hoy no creo que nos envidien mucho. Equipos competitivos también a nivel internacional. No, todo. Totalmente. Es que en todo sentido. Claro, tenés una liga competitiva, todo va a ser mejor. ¿Qué estamos haciendo bien ahora o qué empieza a hacer bien la liga ahora para volver a... No sé si llegará a ese pico, pero por lo menos para subir el nivel? Yo creo que lo primero es que por fin reconocieron que esto no puede seguir así. Ese es el primer paso. Antes había una resistencia. Hoy ya lo reconocen. Ya para mí ese es el primer paso. Todo lo demás tengo que verlo. Okay, tengo que ver qué tanto le van a hacer caso al asesor costarricense con quien platicamos hace un par de meses y me parece una contratación extraordinaria siempre y cuando atiendan sus recomendaciones. Todo lo que él recomienda, o sea, realmente él no está inventando nada. Nos está trasladando la experiencia que ha vivido Costa Rica y traemos a la persona indicada para que trate de adaptarla aquí a Honduras. Entonces, a partir de ahí yo creo que hay un muy buen síntoma para pensar que el fútbol hondureño va a volver a ser lo que fue. Pero tenemos que tener paciencia. O sea, digo, el profe Mario Sanabria siempre decía, mira, subir cuesta, pero cuando te caes de un solo, pero la subida es complicada. Entonces, ahorita hay que volver a empezar a subir y poco a poco llevar el torneo en ese nivel. Y somos impacientes, ¿no? En la mayoría de casos con el fútbol, con la selección, inclusive ya vamos a tocar el tema de selección, pero ¿cómo hacerle entender, primero que todo, a los que manejan el fútbol adentro y también a aficionados, esas personas que tal vez no son full serial de un equipo, pero les gusta el fútbol en general, de que hay que tener paciencia, ¿no? Para volver a ese pico. Sí, es difícil porque, claro, todos queremos ver resultados rápidos. Eso es natural, pero ahí va a depender de cómo la liga va vendiendo su producto e ir logrando ganar, como quien dice, va ganando metros poco a poco. No vas a ganar todos los metros que ocupás, pero por ejemplo, ¿por dónde puede empezar la liga? Puede comenzar con un plan concreto de la mano de las autoridades del gobierno del país para crear un sistema que le brinde confianza al aficionado que puede ir al estadio y que no se va a encontrar con un incidente feo. Es decir, que hay una especie de control preventivo. A mí me preocupa cuando la policía me dice vamos a tener 500 policías, ¿verdad? Y que estamos preparados para cualquier cosa. No, yo me siento más tranquilo cuando me dicen tenemos este sistema de prevención. Eso es lo que hay que vender, no el sistema de represión ya cuando se desató el problema. O sea, obviamente ahí tienen que actuar, pero es el sistema que debe evitar llegar a ese punto. Y yo creo que para mí ese es el primer paso, que el aficionado vea el estadio como una forma, como lo fue hace muchos años, de distraerse con sus hijos y de pasar una tarde agradable con sus hijos, que quiera ir al estadio. No puede ser que equipos de Liga de Ascenso tengan mejores promedios de asistencia que algunos equipos de Liga Nacional. Y equipos grandes, ¿sabes? Exactamente. Y no puede ser. ¿Pero por qué los tienen? Porque han logrado en su comunidad, en su localidad, darte un ambiente de familia. Entonces, es evidente que eso, para mí ese es el primer paso, porque empieza a regresar el público, mejoran los ingresos del equipo en todo sentido y ahí vas, poco a poco.
Mauricio, usted mencionaba el tema de la policía. Tiene razón, por ejemplo, el domingo pudimos estar en el partido de Real España-Olimpia y era increíble la cantidad de policías para un partido de afición solo de un equipo. Sí. Porque recordemos que no se iba a permitir. Sí, siempre ingresan algunos aficionados, todo en sectores, como decía, pero era bastante. Y a eso hemos llegado, ¿no? Y eso... pero también yo le doy un poquito de valor y aplaudo un poquito a las personas que a pesar de todo siguen apoyando los equipos. Van al estadio porque son los fanáticos de corazón, pero los equipos necesitan subir sus promedios. Es decir, ahorita estamos destacando que el partido que más boletos vendió fue el de Olimpia contra Real Sociedad. No tengo todavía el registro de Real España, pero en ese partido reportó Olimpia que vendió poco más de 7,000 boletos. Esos eran los promedios antes para un partido Olimpia Vida, por ejemplo, para darte algo, o de un partido de un equipo que pelea por título y uno de media tabla. Los promedios de clásicos eran de 12,000, 13,000, 14,000 personas. Entonces, los equipos tienen que... Sí, llenaban el Olímpico fácilmente en un partido. Sí, era muy fácil. Maratón una vez tenía un partido contra el Olanchano, recuerdo, era final de las vueltas, y ocupaba ganar el partido para meterse en una mejor posición. Y puso la entrada a 10 lempiras. Había como 15,000 personas esa tarde. Olimpia Olancho. El Real, aquí tuvimos partidos que la entrada era gratis y la gente no estaba llegando. Entonces, se tiene que enamorar otra vez el aficionado. El aficionado se acostumbró a hacer otra cosa el día de partido. O se va al cine. O sea, pasa de otra manera el rato libre con su familia. Y hay que recuperar eso, que la familia pueda ir al estadio, porque yo fui al estadio con mi papá de cipote y es una experiencia inigualable. En realidad es inigualable cuando se puede ir al estadio. Entonces es algo que creo que me preguntás qué es para mí lo primero pasa por ahí. Ir recuperando al aficionado. Ese es un paso importante. Mauricio, usted mencionó el tema de selección, que priorizamos la selección y descuidamos la liga. Correcto. Fuimos al mundial el último mundial que fuimos de hace 10 años. Bueno, faltan unos meses, va a cumplir exactamente 10 años. No, ya ponele 10 años. 10 años. ¿Cómo hacer para no volver a descuidar la liga y volver al mundial? Tuvimos, ya fuimos en caída un poquito con Jorge Luis Pinto y aún así estuvimos a muy poco de ir al mundial. Ya pues con Coito, Hernán Gómez, con Diego Vázquez y con el profe Rueda, que estaremos hablando un poquito adelante. ¿Tenemos ahorita lo suficiente para poder pensar realmente en el Mundial 2026 o hay que seguir trabajando a largo plazo? Yo creo que hay. Mira, definitivamente la calidad del jugador hondureño se ha venido abajo porque carecemos de una etapa formativa correcta. Ojo, alguien me decía, pero antes tampoco había, si no hay ahora. Sí, no había, pero es que la época era diferente. ¿Por qué? Porque este proceso formativo y bien estricto comenzó a aplicarse en muchas partes del mundo desde hace como 25, 30 años. Entonces el fútbol fue evolucionando, cada vez más científico. Honduras no se montó en ese barco. No se montó como muchos países latinoamericanos de escasos recursos no lo hicieron. Entonces creímos que con el talento natural íbamos a sobrevivir en este mundo competitivo. Honduras sigue teniendo muy buen talento natural, pero así como está el mundo formando jugadores, Honduras se rezagó. Entonces es en donde empezamos a notar las diferencias cuando vemos hacia afuera. Que, por ejemplo, países como Panamá y Nicaragua sí han seguido esos procesos formativos y están empezando a cosechar. O sea, Panamá compite en un nivel bastante serio ahora, a nivel de equipos y no digamos a nivel de selección. Nicaragua, que es un país primero beisbolero, después de box, y no sé si el fútbol es tercero o cuarto abajo del básquet, ojo, no estoy seguro, pero han trabajado de manera muy ordenada. Y Nicaragua empieza a competir. Tiene el Real Estelí ahorita, que cara a la América, por ejemplo. Y lo vamos a ver compitiendo a nivel de selección de manera más seria. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos mucho en eso. Yo creo que hay para el Mundial de Estados Unidos, y no que va a ser fácil, ¿ok? Depende de cómo se distribuyen los grupos. Creo que tenemos para pelearla. Porque creo que trajimos al técnico ideal para hacerlo. O sea, el profe Rueda es un técnico muy serio, no promete magia, pero el profe Rueda sabe sacarle al futbolista. Tiene una forma para comunicarse con el jugador y sacarle lo mejor. Yo
de lo mejor que le he visto al Choco Lozano en mucho tiempo con la selección, se lo vi con el profe Rueda. 3 años sin meter gol hasta que llegó el profe Rueda. Pero olvidad, quitarle los goles. Es lo que gira alrededor de él. El Choco va a ser una baja importante ante Costa Rica porque le dio el gafete de capitán. Sí. Y se convirtió en un elemento que asocia. Hubo compromiso también de él. Y lo ven como un líder. Eso lo logra un técnico que sabe hablarle a un jugador, que sabe darle confianza y que el jugador le devuelva esa confianza. Entonces yo creo que hay posibilidades. Lo que no sé es si vamos a competir en el Mundial. Creo que, y ojalá se pueda clasificar a la Copa América, porque la Copa América nos puede dar una medida de qué tanto se puede lograr con poco, ¿ok? Porque vos podés tener un equipo limitado, podés tenerlo, pero eso no quiere decir que no vas a competir. Podés competir, hemos visto muchas historias. El fútbol ahora, si te ordenás bien, si respetás el orden que el técnico promueve, hey, podés competir. ¿Qué es lo que mucha gente critica, ¿no?, de los mundiales a los que fue Honduras, 2010, 2014? Yo en 2010 no siento que fuimos tan mal. En 2014 sí, nos faltó competir con Francia, Suiza, ¿no? Inclusive Ecuador solo nos ganó 2-1, pero nos remonta fácilmente. Creo que es lo que le faltó a Honduras, competir, ¿no? Porque podés perder, pero sí. ¿Dónde está la competencia? Sí, lo que pasa es que el Mundial de 2010... creo que la idea era, ya clasificamos democracia, ya estuvo, disfrutemos el Mundial, que pase lo que pase. Ese fue un problema. Malísima preparación previa, muy mal manejada. No fue culpa de Reinaldo Rueda, quiero dejarlo claro. Este fue un negocio que se armó en la selección. Se fue porque a Austria, ¿verdad? Hicieron un tema espantoso, o sea, los jugadores viajaban en bus en vez de desplazarse en avión, eran 14 horas en un bus, eso, o sea, ni siquiera era en tren, pues por lo menos decime que los montan en un tren. Fue una cuestión terrible. Y ahí porque entiendo que quien lo manejó fue, según me cuentan, fue Miguel Trujillo. Y ojo, no es que diga que hizo algo ilegal, no hizo nada ilegal. Él lo propuso, él lo dejaron y quien haya sido lo hizo muy mal. Ahora, en 2014 sí esperábamos competir más y tampoco se pudo. En ambos mundiales hubo problemas a lo interno y hubo discusión por premios a lo interno. En ambos mundiales hubo división interno en el plantel y lo han contado los mismos jugadores con el paso de los años. Entonces, ahí te hace una idea de por qué no pudimos hacer algo más. Es algo que debería la federación tener. Bueno, se supone que ya lo tiene, pues, pero debería tenerlo más estructurado para que no vuelva a pasar. Ya lo tenían. Eso fue un tema que los jugadores que ya tenían un acuerdo, parece que ya no estaban de acuerdo. O sea, fue un pleito entre ellos. Difícil de controlar. Ni el técnico ni la federación lo pudo controlar, la verdad. Bueno, le tocamos un poquito el tema de selección, Liga Nacional también. Mauricio, volviendo un poco al tema de la televisión, usted tiene uno de sus proyectos al medio deportivo, que es su propio canal de deporte, el primer canal de deporte en Honduras, que empezó como un programa. Sí. Quiero que nos cuente un poquito cómo arrancó Todo Deportes Televisión como programa y en qué momento dijo usted, yo voy a tener mi propio canal. Sí. Bueno, el programa arrancó en el 97. Este fue un proyecto con Arnoldo Avilés. Él fue, digamos, socio fundador del proyecto. Bueno, y la idea era esa, comprar espacio y tener un programa, adquirir ciertas horas, y allí comenzamos en Hondurred, pasamos a Televicentro, estuvimos 4 años, y después a Canal 11. En Canal 11 es que el programa se potencia y digamos que se dispara. Y nos incorporamos a las transmisiones de liga, entonces se hicieron muchas cosas, y en ese tramo lo que es la estructura de Todo Deportes deja de ser independiente y pasa a ser parte del grupo de Canal 11. Ahora, ¿cómo nace el canal? En 2011, Canal 11 transmite la Copa América. Y platicando en la reunión de producción y considerando que el canal también maneja cable color, Presidencia decía, ¿y por qué no creamos un canal que esté 24 horas repitiendo los partidos que transmitimos de Copa América? Es decir, para estarle dando más. Se compró un equipo, lo instalamos y lo estuvimos operando y vimos de que cuando termina la Copa América, le di en otra reunión, mira, pues no es que sea fácil tener una señal de deporte en 24 horas, pero si nos fijamos, ESPN y los demás te hacen 10 horas de producción y 10 horas te repiten y 4 y así. No es que te hacen 24 horas de producción sin reprise. Y ya tuvimos un canal de Copa América dándole 24 horas durante un mes y medio. Yo creo que se puede. Y ahí empezó la idea. Eso fue a mediados de 2011 y en diciembre de 2011 sale la señal de Todo Deportes Televisión. Hasta 2016, que platicando con Presidencia de Canal 11, llegamos a un acuerdo
de compra de nombre, del equipo y pues ahí entonces volví a independizarme, estaba ya con un negocio de familia y aquí estamos. Siempre muy vinculados a Canal 11 porque el programa del domingo se mantiene en el 11 y siempre estamos colaborando con ellos y nos colaboramos mutuamente en producciones. Ahora viene la Copa América y muy probablemente vamos a estar con ellos en las narraciones y producciones de los partidos. Mauricio, es una pregunta obligada, ya que ¿Sí? estamos hablando del canal. ¿Sí? Es complicado arrancar tu propio canal y es complicado un canal de deportes cuando hay una televisora, en el caso de Televicentro, ¿Sí? que es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte, Uh-huh. que tiene la mayoría de los partidos de la Liga Nacional. Uh-huh. ¿Cómo no desilusionarse? Porque me imagino que te tiene su meta, hasta dónde quiere llegar, para poder decir, bueno, yo voy a competir, o cómo separarse de poder separar productos, cómo ellos tienen su contenido, yo tengo mi contenido para agarrar público. Bueno, esto al final es un tema de distribución. ¿A qué tantos lugares puedes llegar? ¿A cuáles no llegas? En la mayor parte de todo el tiempo que tengo de estar en tele, en buena parte no tenemos los derechos conocidos como los más importantes. No hemos tenido los mundiales. Liga la hemos tenido en ciertos momentos y aún así el proyecto funciona y subsiste porque va asociado a los costos. Es decir, en los tiempos que tuve Liga Nacional, el costo se me disparaba y me obligaba a un esfuerzo de venta mucho más alto. Al no tener Liga, tu costo operativo se baja considerablemente y operas con tu maniobra se vuelve más cómoda. Porque siempre está el mercado, siempre logras publicidad y siempre tenés espacios que van a tener audiencia. Entonces, vos no puedes pretender, tenés un canal de deportes que todo el tiempo vos vas a ser el más visto. Van a haber horas que no te van a ver, pero van a haber horas que sí te van a ver. Eso es básicamente. Es decir, todo va en función de tu costo. Y hablando últimamente de la liga, la tuvo en su momento, ¿Sí? Inclusive Algunos equipos, ¿no? Sí. Y narró una final en la final de 2021 de Maratón y Olimpia. Sí, la de estadio vacío. Post pandemia. Ajá. ¿A dónde va el canal ahorita que es complicado o que es casi imposible tener los equipos de Liga Nacional y que uno, pese a que usted mencionaba, bueno, y también considero de que también mucha gente le ha perdido el interés a la liga, pero aún así la gente quiere saber cómo le fue a la Olimpia, a qué punto va el canal, ya que no puede tener la liga que es la más popular, por así decirlo? Pues vuelvo a lo que te dije anteriormente. El contenido no es prohibitivo. No tenés el partido en vivo, pero sí tenés la noticia antes y después de los partidos. Entonces, al final del día, y te repito, con el beneficio de no tener el costo, porque la liga es cara, y ahora se puso más cara con los derechos que decidió pagar el nuevo canal de Televicentro, dispararon completamente el costo por derechos. Entonces, en esa liga nosotros no podemos jugar. Pero de ninguna manera te afecta porque cuando el juego termina, la gente quiere ver todos los puntos de vista. Ya tiene el de ellos porque transmitieron, va a ver el de nosotros, va a ver el de, qué sé yo, va a ver el de varios canales, el de Azteca, va a ver el de nuestros amigos de Canal 11, va a ver los de BTV, o sea, todo el que tiene, va a ver el de todos los canales que hay en redes sociales. Es decir, el producto se consume. Probablemente ahorita esté complicado en vivo, pero igual se consume. O sea, es el producto de nuestra Liga Nacional. Tenés tus redes, tenés tus plataformas. Es decir, si te quedas fuera es porque careces de creatividad. Sobre todo en esta era moderna. Sí, y a eso iba. Con el tema de las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, ahora estas redes sociales, se nota, y yo siempre digo a la gente no es que no quiera saber de fútbol, porque cuando el Olimpia es campeón, llena las calles de gente celebrando el Olimpia. Cuando Motagua gana igual. La gente llega a tu trabajo, pucha, perdió el Olimpia, ¿verdad? Entonces sí hay un interés, ¿no? Entonces, claro, de acuerdo a lo que usted menciona, lo importante es el producto que vas variando. Sí, como te digo, siempre va a haber un canal que lo transmite en vivo y siempre vamos a estar los medios que vamos a trabajar sobre el antes y el después de cada partido y siempre va a haber un mercado para eso. Tenemos nosotros un programa que ya ahorita vamos a las 3, de Todo Deporte Radio. En ese programa no hablamos de fútbol internacional. Todo es dedicado a fútbol local. Liga Nacional, Selección Nacional. Y es un programa con el que nos va súper bien. Claro, cuando hablamos de internet tenemos espacio para hablar de fútbol internacional. Entonces, quien te diga, no hay interés en el fútbol local. No, por supuesto que lo hay. Claro que lo hay.
Podemos discutir cómo se está distribuyendo ahora, pero ese es otro tema. Ese es un modelo de negocio que le corresponde al que tiene el negocio y tiene todo el derecho a trabajarlo como considere que va a recuperar de mejor forma su inversión. Pero de ahí todo lo que haces alrededor de cada uno de estos eventos, ahí está. Y está disponible. Me gusta ver cómo muchos jóvenes, bueno, miremos este espacio, este es un podcast. Esto no sale en ningún canal de televisión, pero está en redes. Y yo lo he visto. Y como yo lo ha visto mucha gente. Y ahí está. Ahí está. A diferencia de antes. Antes salías al aire con un programa a la misma hora de otro. Saliste al aire. El que no te vio, ya estuvo. Hoy, digo, fíjate que no lo vi, pero en la tarde están en nuestras redes sociales los clips más importantes están subidos para que la gente los vea. Que es al final como ver el programa. ¿Me entendés? Correcto. Y en el televisión ahora, como usted menciona el tema del canal, se puede repetir la hora para que lo pueda ver después. Ahí tenemos repeticiones, además, y están todos esos factores. Entonces, a nosotros el tema de la competencia, como te digo, tengo toda una vida compitiendo. Compitiendo con el que... Y no contra, es compitiendo con. Porque no es tampoco que somos enemigos, sino que este es un modelo de empresa. Cada quien vela por su interés, ¿no? Es empresa privada y vos querés llevar un producto, generar tus ingresos para seguir operando de manera saludable, que ese es nuestro objetivo. Yo no pretendo ir y quererle ganar los derechos a ellos porque no estoy en esa liga. Ellos tienen mucho más dinero de lo que nosotros tenemos y esa es una realidad y no tiene nada de malo. Eso no quiere decir que nosotros dejamos de existir o que ellos van a existir más, porque te repito, en las redes ahí está todo el contenido. Los pueden ver a ellos, los pueden ver tanto a ellos como a nosotros, sin importar el canal. Excelente. Mauricio, aquí te voy a comprometer un poquito. Dale. A la gente que le gusta y que lo ha seguido, pues ya tiene una idea, ¿no? Yo tengo una idea ahí de que le gusta la Juve, pero ¿qué equipos es Mauricio Cagua en general, de Liga y de acá de Honduras? No, en internacional es Juventus. No voy a negar que he encontrado un entretenimiento. En realidad es muy divertido molestar a la afición de Real Madrid. Me gusta mucho, no lo voy a negar. Y creo que a la afición del Madrid le gusta que los moleste porque ellos me tiran y nunca les contesto con un insulto ni nada. Siempre lo hago como debe ser en redes. Las redes es un tema que no hay que tomárselos todo muy, muy en serio. Localmente, siempre lo he dicho, desde que estoy en este trabajo, le voy a ir más al equipo que transmitimos. Es natural. En la época que estuve en Canal 11 y que transmitimos el maratón, las finales que nos llevó maratón, al igual que un futbolista, un comentarista, un narrador quiere estar en una final. Eso es natural. Entonces, por supuesto, le vamos al maratón, por decirte algo, o le íbamos a Real Sociedad cuando llegó a las finales contra Real España y el Olimpia. ¿Y por qué? Porque, repito, al igual que el futbolista, el narrador, el comentarista quiere estar en una final. Entonces, el sentimiento queda a un lado. Querés que tus equipos a los que transmitís lleguen lejos. Y producto de eso, por ejemplo, el cariño para el maratón siempre va a estar ahí porque ese tiempo que estuvimos con Canal 11 después de 2004 es cuando más se potenció Todo Deportes. La marca Todo Deportes es en donde se disparó a niveles impresionantes. Impresionantes. Hablando de los partidos de Liga Nacional, cerrando con esta pregunta, ¿cuál es el gol más bonito que le ha tocado narrar a Mauricio Cagua? Está fácil, es el de Wilson Palacios, el de medio campo. Maratón Olimpia, Estadio Morazán. Un minuto final, ¿verdad? Si ese partido fue uno de los mejores partidos que me ha tocado narrar, vuelta regular, había 20,000 personas. De ambos equipos. Era exagerado. Volvemos a lo mismo, eran otros tiempos realmente. Era un partido de vuelta regular, o sea, ahorita Olimpia Maratón ni siquiera ahí en el Yankel, imagínate. Entonces, fue un partido memorable. Y la narración era complicada porque no narras en cabina. Estás en el palco y es abierto. Estás con audífonos, pero la modulación se volvía más compleja. Y ese gol fue al final. Yo te digo algo. Si ese gol me hubiera tocado ahorita, a esta edad, probablemente no hubiera podido sacarlo. Creo que logré sacarlo porque estaba mucho más joven y digamos que la garganta no estaba tan raspada como está ahora con el paso de los años. Porque fue como no recuerdo el minuto exacto, pero sí era sobre el final. Y ya me había tocado, ya el partido tenía 4 goles y muchas jugadas emotivas. Entonces, picos altísimos. Pero
definitivamente. El de Wilson Palacios. No tenía esta preparada, pero ahorita recordé la narración. Yo la he visto muchas veces. ¿Sí? Yo estaba en el estadio inclusive ese día. ¿Sí? ¿Y de dónde salió esa frase? Y la locura en el... ¿Cuándo fue la primera vez que lo usó y de dónde salió? Eso salió desde cuando empecé a narrar. Me había percatado que los narradores generalmente tenían una frase que los distinguía. Bueno, el mismo Salvador ya usaba sí señor, ¿verdad? Cuando le tocaba cada gol. Entonces, buscando qué frase usaba en un partido y viendo la secuencia de los partidos que había narrado, me fijé que el patrón que usa el director de cámaras en los juegos, que es el natural, que cuando hay un gol se va con los jugadores y después se va a la toma de la grada, en donde está la gente celebrando. Y claro, cuando es un gol, la gente está como loca, gritando, abrazándose. Entonces ahí fue que enganché. Entonces ya cuando el gol fulano de tal y la locura con el público del equipo que había anotado el gol. Y ahí se quedó. Excelente anécdota. Mauricio, ¿algún último mensaje que le tenga a los seguidores de Ondusport y que disfrutaron de este podcast aquí? No, para mí es un gusto y bueno, saber que ya pasas de tantos años en este, voy a decir negocio, porque ya cuando te toca pagar planilla cada 15 días, entonces ya tenés que verlo así. Lo mejor que hay en comparación hoy con lo que había antes es que hoy la comunicación con el aficionado es más directa. Y el comentarista o la persona que está en un medio no tiene esa conexión con los aficionados, es decir, que no los lea, que no le conteste, que no acepte la crítica, no está en nada. Y para mí eso es lo más bonito. A veces no puedo decir una mala palabra, pero a veces te pegan buenas bañadas. Y vos las lees y ya. Y es una forma que el aficionado se desahoga porque no está de acuerdo con lo que dijiste. Pero es parte de. Y quienes nos ven son el factor fundamental para que sigamos existiendo, para que sigamos vigentes. Es mentira el que diga que sin el televidente, sin el radioescucha existe. Es mentira. Eso no es cierto. Lo necesita y tiene que mantener la forma de tenerlos cerca, atraídos al contenido, sin tonteras, ojo, ¿verdad? Sin tonteras, sin insultos, sin agredir a un protagonista. Que la crítica sea siempre sobre lo que hace en el campo. Bueno, agradecemos a Mauricio Cabos, que fue parte de esta emisión del podcast de HCI. Los esperamos y gracias por estar pendientes de nosotros.